Jesús, hermano mayor de la Hermandad de la Paz, querido hermano mayor, es para nosotros de verdad un auténtico honor y un privilegio volver a compartir un acto con la Hermandad de la Paz. Gracias por dejarnos acompañaros en este camino. Y a nuestro conferenciante, a don Francisco Turnes Sabán, que sin lugar a dudas nos va a transportar a Tierra Santa con la conferencia que nos va a ofrecer esta tarde bajo el título Experiencia de un peregrino en Tierra Santa. Como ustedes han venido a escucharle a él y no a mí, y además llevan razón en hacerlo, pues sin más quiero ceder la palabra a don Julio. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Pues, como dice don Pedro, pues muchísimas gracias por asistir. Don José, muchas gracias. Y gracias por acompañarnos la segunda conferencia de este año, desde que entramos y cultos lo cogió don Jesús. Pues el año pasado tuvimos una conferencia sobre la Semana Santa, este año hemos hecho otra sobre la Semana Santa y este año queríamos especialmente en Tierra Santa, que hay algún problemilla, algún conflicto de vez en cuando, pues queríamos que nos ilustraran, ya que no podemos ir allí, debido a que está lejos y que hay conflicto, pues el que mejor conoce Tierra Santa de los que están allegados a nosotros, pues que nos ilustre y nos diga toda su experiencia, que creo que a más de uno, por lo menos a mí, me va a venir muy bien. Don Francisco Turnes Sabán, que nos acompaña hoy, nació en Lucena y está felizmente casado, como dice él, con Ana Delgado, que además es mi prima, de ahí de Pozo Blanco, con lo cual estamos unidos familiarmente, es una maravilla. Y ambos son padres de Jesús y de Ricardo como hijos, con lo cual una alegría. Y luego con tu hermana también, que la tiene una alegría a las tres, con Araceli, comparte el nombre de mi madre. Si cito todo su currículum académico, me tomo toda la conferencia, con lo cual voy a hacer solo dos detallitos, y es que es diplomado en Contabilidad y Análisis Financiero por la Escuela Superior de Investigaciones y Técnicas Empresariales de Madrid, además graduado en Historia del Arte, y también tiene un magíster en Historia Militar, lo cual algún día me dará una conferencia de todas las cosas que yo no sé. Encima fue por la Universidad Pegaso de Nápoles. Como cristiano practicante que es, pues fue bautizado, como dice él, por primera vez, fue bautizado allí en Lucena, en la parroquia de Santiago Apóstol, en el 58, en marzo del 58, y luego ha sido bautizado 19 veces más en un sitio como poco, no mejor ni peor, pero más emblemático. Como cofrade, también es cristiano cofrade, lleva toda su vida siendo hermano de la venerable archicofradía de nuestro Padre Jesús Nazareno de Lucena, y recientemente ha jurado las reglas de la Archicofradía Sacramental de la Pasión de Sevilla, y me ha asegurado que muy pronto, la misma jura las reglas nuestras y se va a hacer hermano de nuestra hermandad, con lo cual le daremos la bienvenida en la siguiente conferencia que nos dé, será como hermano de la paz, sin ningún problema. Gracias por tu ofrecimiento. Y por primera vez viajó con Ana a Tierra Santa en el año 2005 y le impactó sobremanera, como cuando yo fui también me impactó en ciertas cosas que seguro que tú cuentas hoy, y quedó tan impregnado que él se comprometió que tenía que darle ese mensaje a la mayor gente posible, y desde entonces pues ha llevado a más de 900 personas a Tierra Santa, como él ha dicho, y se dedica a promocionar Tierra Santa como debe de ser, y que vayamos a Tierra Santa siempre que podamos. Y la última vez fue en 2023, ¿vale? Justo antes de que escalara el conflicto entre Israel y Gaza y tengamos lo que tenemos ahora mismo. Ha dedicado mucha parte de su vida a profundizar en fuentes históricas y espirituales de Tierra Santa, con lo cual es un experto, y actualmente ejerce una labor de investigación con el Grupo Aldaba, compuesto por licenciados y graduados en Historia y Historia del Arte, Geografía y otras disciplinas, que lo que hacen es analizan obras inéditas en el Palacio de Villama, las estudian en el Museo Diocesano de Córdoba, las estudian y van sacando estudios y libros, y últimamente pues sacaron el primer volumen de un libro de piezas destacadas del Palacio de Villama, del que es coautor. Y hoy pues lo que va a hacer es presentarnos. Yo le dije que se iba a simular un viaje a Tierra Santa y me dijo que no era su misión era específicamente de algunos sitios o santuarios que él le han impactado de manera especial. Pues nos quiere decir lo que él sintió, para que lo sintamos estando nosotros en Córdoba, que sintamos lo que él sintió allí, en el país de Jesús, que la verdad es que es maravilloso, y va a compartir todo eso en los 19 viajes, creo que son. Sí. Tiene dentro de su corazón y de su mente, que es muy grande, tanto corazón como mente, pues
nos lo va a explicar a todos. Luego abriremos un turno pequeño, dice él, muy pequeño, de preguntas, pues según nos queda algo o queremos alguna información más o algo. Yo ya te digo que voy a preguntar por lo menos dos que tengo en mente. Y nada, y muchísimas gracias, don Francisco, y estamos todos deseando. Muchas gracias. Muchas gracias, hermano mayor. Gracias nuevamente por acogernos aquí dentro de tu hermandad para que podamos transmitir el mensaje del Señor en la manera que a cada uno se nos puede dar. Muchas gracias también a la Fundación, porque sin ella no podíamos tener este acto aquí tan entrañable y en un sitio tan emblemático de Córdoba, con ese olor a azahar que entra por esa puerta maravilloso después del agua que Dios nos está regalando. Muy bien, pues gracias a todos los presentes que habéis dejado vuestra comodidad de vuestra casa, de la mesita, del brasero, y a ver si soy capaz de cubrir la expectativa del título tan maravilloso, al menos a mí me parece, sobre Tierra Santa. El ser humano lleva toda su vida buscando a Dios, o algo, ¿se oye bien? Sí. O algo parecido a la verdad, a la bondad, a la belleza infinita y eternas. Y en esa dirección están todas las civilizaciones antiguas en las que tenemos conocimiento. Muchas de ellas eran politeístas y enoteístas, hasta los propios judíos. Recordemos lo del becerro de oro. Los musulmanes también lo eran en su etapa inicial. Tenían a varios dioses, pero había solo uno y superior a ellos. Griego, egipcio también. Pero hay un rincón del mundo, un espacio comprendido entre el actual Israel, Palestina, Líbano, Jordania, Egipto, se cumple una profecía de Isaías. Nace Jesús de Nazaret, un hombre que predica un mensaje nuevo de esperanza, un Salvador que ha traído paz y otros beneficios a su pueblo y que se autoproclamó Hijo de Dios vivo, según nos comenta Mateo. Una vez que Jesús de Nazaret volvió al Padre, los lugares donde nació, vivió, se convirtieron en objeto de peregrinación por todos aquellos que empezaron a creer en su evangelio. Los palmeros, que es la forma que se le llaman a los que vamos a Tierra Santa, palmeros por lo de la palma, los que van a Roma son romeros y los que van a Santiago de Compostela son peregrinos. Pues bien, los palmeros empezamos a acudir a estos parajes para tener un encuentro espiritual con Él. Esta tierra tiene el apelativo de Santa para las tres religiones monoteístas: la judía, la cristiana y la musulmana. Pero tengo que hacer una pequeña aclaración. Los musulmanes tienen tres ciudades santas: la Meca, Medina y Jerusalén. Pero hay una pequeña anécdota que es bueno que la sepáis porque es muy significativa. En la surá del Corán número 17, capítulo del Corán, se comenta que Mahoma, una noche antes de morir, viajó desde la mezquita más antigua, la Meca, a la más lejana, supuestamente la de Jerusalén. Pero hay un problema, es que Muhammad, que es como le gusta que le llaman, nunca estuvo en Jerusalén. Murió en el año 632 y la mezquita a la que se refiere el Corán es el domo de la roca, la mezquita con la cúpula dorada, que se construyó entre el 687 y 692, después de morirse Mahoma. Esta mezquita tiene en su interior, según la tradición musulmana,
la piedra donde Abraham subió con su hijo Isaac al monte Moriah, que es donde está la explanada del antiguo templo de Salomón y después de Herodes, que fue destruido en el año 70, como ahora comentaremos. Y los musulmanes la veneran muy particularmente, no deja entrar a nadie, porque tiene ese sitio y desde ahí dicen ellos que subió al cielo. La verdad que tampoco muy crédito lo que acabo de decir, porque Mahoma o Muhammad está enterrado en la Medina. Se venera allí sus restos mortales. Y ese sitio donde hoy ocupa esa mezquita fueron creados por los primeros cristianos allí con planta centralizada y para el primer mártir de la Iglesia Católica, San Esteban. Pero llegaron allí a la explanada, se encontraron aquello y levantaron esa mezquita. La Tierra Santa, como he dicho, después de hacer esta pequeña aclaración, es considerada santa por estas tres religiones monoteístas. Yo voy a coger, porque me ha gustado en este tiempo ahora, el concepto que tienen los judíos como hermanos mayores nuestros, que son, según San Juan Pablo II decía. Ellos, en el siglo I, el siglo que vivía el Señor, tenían un concepto de orden muy particular. Existían en el mundo 10 esferas concéntricas con una importancia de menor a mayor. Y tienen la particularidad, de que la clasifican, como he dicho, en 10 esferas. La primera, la tierra de Israel, que era más santa como el resto del mundo. Los egipcios también la tenían como santa, su ámbito en Egipto. Y yo solamente voy a señalar, porque me llama la atención, no vamos a perder tiempo en otras cosas, la primera, que era la tierra de Israel, como toda tierra santa, el edificio del templo y el Santo Santorum. Nosotros los cristianos mantenemos esta designación igualmente, pero en lugar de nos ceñimos particular y esencialmente en Jerusalén. ¿Por qué? Porque allí fue donde tuvo lugar la crucifixión, muerte y resurrección de Jesús. Hechos centrales de nuestra fe cristiana. La Tierra Santa es un lugar de conversión y de inmersión en el misterio de la fe que ha cambiado la historia del hombre. Pero antes de seguir en esta introducción, quiero hacer un breve comentario con respecto a esas corrientes, no voy a comentarlas todas, pero esas corrientes que hay que dicen, no creen y lo argumentan, la existencia del Jesús de Nazaret histórico. Hay una en concreto que se llama mitismo o paralelomonía, en la que afirma que Jesucristo no se cimentó a partir de la existencia de un personaje físico real, sino que era un mito literario, posiblemente inspirado en otras civilizaciones como puede ser la griega. Esta hipótesis es muy respetable, pero para nosotros carente de verosimilitud, porque existen ciertos datos, ciertos textos muy fidedignos de personas, de historiadores de la antigüedad, que escribieron sobre Jesucristo en algunos de sus libros. Hay muchos, pero yo solamente voy a citar a dos. Tenemos los textos del historiador judío Flavio Josefo en su libro Antigüedades de los Judíos, en el libro 18, que hace mención de Jesús, de César, que fue condenado y que tras su resurrección fue seguido por muchos seguidores. Hay otro también romano, Tácito, que en su libro Anales, y concretamente en el 15, también hace mención a Jesucristo en la época en que vivió Pilatos, que fue condenado y
tuvo seguidores, etc. No quiero entrar en más detalle porque se me va el tiempo entonces. Es muy importante lo que estoy añadiendo porque son dos historiadores oficialmente no muy cercanos a la nueva religión judeocristiana y que no obstante, como historiadores, sí emitieron en algunos de sus reseñas, sus libros, hicieron constar a Jesucristo. Por lo cual, la corriente que siguen aquellos que dicen que Jesucristo no existió como hombre físico, sino producto del mito literario, no lleva mucha razón. Estos dos autores que he citado, ya he dicho que tengo más, se especifican concretamente la existencia de Jesús y de algún acto más, que no lo voy a sacar por el tiempo, insisto. Pero aparte, los cristianos también nos alimentamos de las fuentes de la Iglesia Católica. Tenemos la epístola de San Pablo, tenemos nuestros evangelios canónicos, los Hechos de los Apóstoles, y también yo he añadido, quizá otra persona, un teólogo, puede quitarlo o decirme que no viene al cuento, pero yo quiero meter también los padres de la Iglesia como pilar fundamental de nuestra creencia cristiana. La epístola paulina, escrita por San Pablo, hay algunos investigadores que dicen que no todas surgieron de la pluma de Paulina, de San Pablo, pero que la Iglesia la ha adoptado como tal. Cada uno de estos evangelistas comenta la vida de Jesucristo, muerte y resurrección, pero cada uno le da una cierta pincelada de atención. Por ejemplo, la carta paulina hacen referencia a su crucifixión, resurrección y un significado teólogo. San Mateo profundiza un poco más sobre la perspectiva que enfatiza más el cumplimiento de las profecías. Y por último, el más teólogo, San Juan, en cierta manera reescribe un poco la vida de Jesucristo. Los Hechos de los Apóstoles, que se le asigna a San Lucas, aunque insisto, hay otros historiadores, investigadores, que dicen que no es este apóstol, no es el del tercer evangelio, y estos hechos describen los eventos posteriores a la resurrección de Jesús y a la expansión del cristianismo. Bien, las fuentes no católicas he metido los evangelios apócrifos, que están ahí detallados, dicen que el más veraz, el más podemos fiarnos un poco es de San Pedro, pero no dejan de ser copias de los evangelios canónicos. Y muchos de ellos fueron creados con ciertos hechos fantásticos con respecto a Jesucristo. Después tenemos los textos gnósticos, que esta otra corriente también muy importante dentro de esta área no oficial del canon cristiano, en la que son textos que se obtuvieron principalmente del siglo I al IV. Es una combinación, una corriente de pensamiento que combina el judaísmo antiguo con la filosofía griega y otras tradiciones antiguas. El término gnóstico proviene del griego gnoxin, que es conocimiento. Entonces, los seguidores de esta corriente alcanzan la salvación a través del conocimiento especial y, cuidado, revelación interior. La fe convencional, la nuestra, la dejan aparte. Esta es la división que he hecho yo con respecto a, como he dicho, a nuestras fuentes que se soporta la Iglesia Católica. Otro que no sea historiador, como también he comentado, puede reflejar otra clasificación. Los evangelios fueron escritos en griego, todos en griego. Y los primeros fueron, aunque se lo han enseñado en algunas ocasiones lo contrario, los primeros fueron las cartas paulinas.
fueron alrededor del 50 o 51, y el último en escribir, 100 años después de la muerte del Señor, fue Juan. Aquí también tengo que hacer una pequeña observación. Dicen que primero que Marcos copió de San Pablo muchos hechos. Aparte también copió de ciertos evangelios que se iban trasladando, se iban heredando verbalmente, oralmente. Y a la vez Lucas y Mateos copiaron también a Marcos. Pero esto, si os parece, sería cuestión de otra exposición. Bien, hecha esta introducción, tengo que advertir que mi exposición no va a ser un relato secuencial y cronológico de la vida del Señor en Israel. No daría tiempo para tanto. En mi ánimo está transmitiros ciertas experiencias y reflexiones que yo experimentaba, digo experimentaba porque ya hace un año y pico que no voy, en ciertos lugares que a mí particularmente me tocaba más el corazón el Señor. Y quiero que vosotros seáis también copartícipes míos de esas reflexiones. Bien, para mí, el Santo Sepulcro. Quiero empezar este sitio que coincido con Pablo en su primera Corintios, en que dice que sin Cristo no resucitó, es vana nuestra predicación y es vana también nuestra fe. Por eso, para mí, el basarme en acudir a la tumba y verla vacía, para mí es un signo de fe y por ello creo. Citaré tres pasajes donde los apóstoles, todos ellos hablan de la resurrección, pero citaré tres donde se cita dicha resurrección del Señor y el contacto que tuvo después de la resurrección con nosotros. Tenemos, por ejemplo, la aparición, Juan nos relata el hecho de que la aparición que el Señor le hizo a María Magdalena. También la aparición del Señor que Pablo en Corintios relata que se apareció a 500, a Cefás, a los 12 y como un aborto a mí. Y por último, la aparición del Señor a los viajantes, a sus discípulos de Maús. Iban regresando a su pueblo y el Señor se les apareció, no lo reconocieron y el Señor a la hora de bendecir los alimentos fue reconocido por ellos. Una de las fuentes primordiales donde nos apoyamos los históricos, se apoya la historia, es la arqueología. Y gracias a los estudios realizados por personal especializado muchos años en Tierra Santa, podemos dar credibilidad a lo que ahora voy a comentar. Cuando Jesús murió, todos sabemos que fue descendido de la cruz y fue llevado a una tumba que aún no había sido ocupada. Bien, he intentado poner en esta diapositiva el entorno primitivo tal como era el Calvario y donde estaba la tumba de José de Arimatea. Era un paraje en extramuros de Jerusalén y se aprovechaba parte de esa cantera para dejar depositar lo que llamamos la parte horizontal, que es el presidio de las cruces. Una vez que bajaba, desenclavaban a los reos. Sabemos que las cruces no estaban como se nos presenta en las películas, aquí en el Calvario, y el reo iba con el presidio, con el palo, eso hasta que llegaba y lo crucificaba el stipen, que era el palo vertical que estaba clavado en el Calvario, ¿de acuerdo? Y una vez que lo bajaban, lo desenclavaban, ese patíbulo lo tiraban. Bien, cuando subió Jesús a los cielos, los primeros seguidores seguían yendo a este lugar. Los primeros judeocristianos seguían yendo a este lugar
para orar y rendir culto al Señor. Pero voy a decir una cosa que no espero que no os escandalicéis. Esta secta judeo-cristiana no era reconocida por el imperio aún. Cuando en el siglo II, alrededor del 132-136, hubo otro levantamiento judío, el tercero, hubo 5 en total. Pues el tercero, un emperador hispano fue a sofocar ese levantamiento. Le cogió tanta tirria a los judíos y a aquella tierra que incluso le cambió el nombre, y a partir de entonces podemos decir que Israel pasaría a llamarse Palestina. Y no se quedó contento, sino que prohibió a los judíos acercarse a la propia Jerusalén y le llamó a Aelia Capitolina. También le cambió a Aelia Capitolina, también le cambió el nombre, y el que se acercaba tenía pena de muerte. Este emperador Adriano era muy constructor, y entonces se aprovechó de los sillares del templo destruido en la primera guerra judeo-romana, con los sillares del templo. Hizo construir un templo en honor a Venus, y como diciendo, quiero desvincular a los judíos de esta obsesión que tienen sobre su templo y sobre su tierra. Sin saberlo, al taparlo todo, Adriano, nuestro paisano, consiguió preservar toda esa zona de los bandidos y de la inclemencia del tiempo. Bien, pasaron el tiempo y Santa Elena, la madre del emperador Constantino del Imperio de Oriente, hacia el 326, seguido por su afán de conocer los sitios donde anduvo el Señor, incluso se habla de que quería ir en busca de la cruz. Hay mucha leyenda al respecto, y dice que la encontró con unos hechos muy significativos, que no lo voy a contar ahora aquí. Después, si queréis, luego preguntar, os lo comento. Y los seguidores, los judeos cristianos, iban señalándole los sitios donde Jesús murió, donde Jesús fue enterrado, donde Jesús curó a tal sitio, y ella, con la ayuda de su hijo, el emperador, iba creando ciertos santuarios, pero hizo que saliese a descubierto otra vez todo el paraje donde el Señor fue enterrado. ¿De acuerdo? La tradición funeraria de los judíos procede de una costumbre que data desde la edad del cobre. El cuerpo se vendaba y se ungía con aceites perfumados y se enterraba en roca madre, en cuevas o en tumbas excavadas directamente en la roca. Esta roca se denomina en hebreo Adamá, que es el lugar donde Dios amasó y hizo al hombre, amasó la tierra y hizo al hombre. Y de ahí viene la palabra Adán. El hombre nace de Adamá, muere, vuelve a Adamá, vuelve a la tierra. Esa era la costumbre que había en el tiempo de Jesús de enterrar a los judíos. Este hecho era común, como he dicho, y el cadáver se depositaba durante un año, tiempo que se pensaba que se iba a pudrir. Una vez que se pudría, se recogía los huesos en un osario y esto se dejaba o en la misma cueva o se llevaba a otra que hubiesen otros familiares. Actualmente, lo he puesto aquí, existe en esta iglesia Dominus Flevit. Esta iglesia está venerada porque es el lugar donde Jesús lloró contemplando Jerusalén. Bueno, pues antes de llegar a la iglesia, los palmeros pasan por una habitación donde se puede ver una serie de osarios del siglo I
y si os dais cuenta al fondo, más tumba excavada en Adamá, en la roca madre. Muy bien. ¿Por qué Jesucristo, muy judío, dijo que resucitaría al tercer día? Era costumbre, y lo recoge el Talmud, otro libro sagrado como la Torá, de que a los que enterraban era recomendable que fueran al tercer día a ver cómo estaba ese cuerpo. Porque se había dado casos, y se recoge en el Talmud, de personas que habían resucitado y habían vivido durante más de 25 años. El Señor lo sabía y esperaba que alguien de su familia, que se supiera, aunque los apóstoles no lo recogen, se acercarían allí y descubrirían que el sepulcro estaba vacío. Pues viene citado ahí, Mateo nos lo cita, y así ocurrió. Este hecho era muy común en aquel tiempo, y hoy en día llamaríamos a la resurrección de algunos catalepsia, enfermedad de catalepsia, pero bueno, en aquel tiempo se desconocía y era lo que era. Entonces la familia acudía, y si el cadáver seguía sin dar señales de vida, lo dejaban allí para que se pudriese. Hay otro evento para mí muy relevante, muy bonito, porque en tiempo de Jesús había la costumbre de que el rabino, cuando se reunía con sus discípulos, cualquiera, un rabino, un maestro, se reunía con sus discípulos en la mesa a comer o a hablar, y con sus platos, sus servilletas, su cubierto, y ese rabino tenía que levantarse por cualquier motivo. La servilleta, si no tenía intención de volver, la dejaba con un nudo hecho o la dejaba mal puesta. Pero si su intención era volver, la dejaba perfectamente doblada. Bien. En Juan 20 se nos relata que cuando las mujeres anuncian que Jesús no está en el banco del sepulcro, sino solamente están sus vestiduras, la manta y el sudario, pues entonces Pedro y Juan salen corriendo, y uno llega antes que el otro. Juan llega antes que el otro. Se asoma, ve y cree. Después Pedro, como era más vehemente, empezó a tocar, a preguntarse, y ya cuando Juan, sabedor de esta costumbre rabínica, vio el sudario del Señor doblado, entró y creyó. En octubre del 2016, a consecuencia de una obra de restauración que se aplicaron al edículo, a lo que hemos visto antes, zona donde se guarda el sepulcro, porque estaba totalmente, se iba a caer. Yo lo he visto con una estructura, lo mismo que Juan Luis, que está aquí conmigo, que hemos ido varias veces, una estructura que lo pusieron los ingleses en la ocupación en el año 45, de hierro. Bueno, pues eso ya lo quitaron y hicieron una serie de modificaciones para que sirviesen para, supongo que para la eternidad. Bueno, pues abrieron la losa que hemos visto antes. Es una losa que se puso en el año 1555 para proteger esta, precisamente. Esta es la losa de este color así un poco grisáceo, con una cruz de los cruzados del siglo XII. Esta era la que se puso en principio y fue destruida por el califa Al-Hakim en 18 de octubre del 1009. Pues cuando los albañiles abrieron la losa de mármol que hay exterior, vieron esa cruz, y también tuvieron acceso a esa piedra caliza, posiblemente el banco, donde fue realmente el sitio que aguantó el peso o el cuerpo muerto del Mesías.
Cuentan que los albañiles, cuando abrieron aquello, salió un enorme olor a flores, muy agradable. En Tierra Santa existen muchos lugares que conservan la huella y el paso del Señor, y a lo largo de los años ha sido venerado, a lo largo de los siglos, con toda la justicia. Pero ninguno, bajo mi criterio, tan comparable como el Santo Sepulcro. Si ahí siguiera el cuerpo de Jesús, nuestra fe sería inútil. Aquí fue depositado el hombre, aquí resucitó Dios. Murió el hombre viejo y renació la esperanza, la vida, que ha vencido a la muerte, a las tinieblas, al dolor, a la angustia. Aquí verdaderamente se constata nuestra fe. Bien, el siguiente sitio que quiero comentaros es la sinagoga de Cafarnaúm. Cafarnaúm no es un sitio solo de interés arqueológico, sino también un recinto sagrado donde las piedras mismas hablan del Maestro, hablan de Pedro, hablan de la Iglesia. La sinagoga que veremos a continuación es donde Jesús predicaba y en donde, sin duda alguna, también hizo bastantes curaciones. Este pueblo está a la ribera del lago de Tiberíades. Era esencialmente un pueblo de pescadores. Además vivía Pedro, su suegra, su hermano Andrés, Santiago, Juan, incluso Mateo, el publicano. Fue el segundo pueblo de Jesucristo. Vivió mucho aquí en Cafarnaúm. Aquí realizó numerosas curaciones y eligió a algunos de sus fieles amigos que le acompañarían hasta el final. Pero la actuación más trascendental, bajo mi criterio, tuvo lugar en esta sinagoga. No esta que estamos viendo actualmente, de estilo helenístico y que ha sido datada del siglo IV. Yo me refiero a la otra que he señalado ahí, cuyos basamentos son de piedra basáltica, piedras de volcán. Toda Cafarnaúm estaba construida con piedras de volcán y que fue destruida en el año 746 de nuestra era. La actual, la de arriba, no sé si se lo he dicho, era del siglo IV, y la que hay abajo, que es donde Jesús pisó y oraba y discutían y hablaban entre ellos, seguramente la construyó el centurión, que los apóstoles hacen, concretamente Lucas, en capítulo 7 hace mención a ello, aquel que el Señor le curó a su siervo. Cuando los peregrinos me preguntan, antes de iniciar el viaje, que si hay lugares todavía en Tierra Santa donde se puede ver que Jesús pisó esa misma tierra y con su ojo vio todos los espectáculos que nosotros estamos viendo, yo le digo que efectivamente hay varios, y es este precisamente de Galilea. Gracias a las excavaciones de los padres franciscanos podemos contemplar hoy en día toda esta piedra volcánica, toda esta reconstrucción de este pueblo, digamos, del pueblo también, del segundo pueblo de Jesucristo. Aquí el Señor hizo muchos milagros. Marcos, de su capítulo 1 al 5, comenta varios. Aquí el Señor curó a la suegra de Pedro, curó al paralítico, a un leproso, a la hemorroísa. Pero para mí el hecho más relevante fue el que nos relata Juan en su capítulo 6. Jesús le dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que a mí me cree no tendrá sed jamás. De este pasaje yo puedo extraer varias claves, para mí importantes. Jesús se declara sustento espiritual, se declara pan de vida. Jesús asegura que no rechazará a nadie porque es dado por su Padre y Él lo acogerá. Transmite un mensaje de inclusión y de gracia. Jesucristo,
subraya que su propósito no es cumplir su propia voluntad, sino la del Padre que lo envió. Y por último, y muy importante, es que Él acoge, pero la libertad humana hace que nos vayamos de su lado porque no nos convence. Cuando acabó este discurso, hubo gente que se escandalizaron por eso de comer y beber, comer su carne y beber su sangre, y huyeron. Hoy en día, pues también nos llama la atención que haya gente que rechazan el mensaje, este mensaje de Jesús, porque no entienden el fondo de cuál era su carne y cuál era su sangre para saciar la sed de justicia que él tenía. Otro sitio es la escalera de acceso al Monte Sión. En la ladera del Monte Sión, al lado de la iglesia de San Pedro Galicantum, hay una escalinata de piedra de época herodiana del siglo II que comunicaba la zona del cenáculo con el huerto de Getsemaní, atravesando el Valle del Cedrón. El Señor, esta escalera le suelen llamar escalera santa o escalera sagrada. El Señor había más escaleras, pero esta particularmente se ha datado en esa fecha y se ha visto que es uno de los accesos desde el Monte del Olivo a templo. Incluso, si me apuran, Jesús cuando iba a Jerusalén generalmente vivía en Betania, a unos 3 kilómetros aproximadamente de Jerusalén, y asistía a los actos de la Pascua de Jerusalén. Y posiblemente esta escalera era utilizada él y su discípulo, era utilizada por él. Esto lo he puesto, el Valle de Cedrón no es muy grande, o torrente de Cedrón, yo nunca he visto agua por ahí. La Biblia habla de que corre el agua cuando llueve, pero yo nunca lo he visto. En época de Jesús, este valle de Cedrón era muy fértil, porque los agricultores le compraban a los ecónomos del templo la sangre de los animales que eran sacrificados. Esta tierra, este valle de Cedrón, era regado con sangre de los animales de los sacrificios. Es una parte del famoso huerto de Getsemaní, donde esa noche, en esa madrugada, cuando iba a ser rezado, el Señor estaba orando y estaba con sus discípulos, donde lo apresaron y donde por esa misma escalera tuvo que subir soportando golpes, amenazas, bofetadas, injurias, etc. Hay que tener en cuenta que, según ponen los evangelistas, se mandó una corte. La corte son 500 legionarios, yo creo que se pasaron. Pero, ¿por qué mandaron tantos? ¿Y por qué Judas dio el beso de identificación? Porque parece ser que no tenían cierta seguridad en coger a Jesucristo en un sitio adecuado. Entonces mandaron varias fuerzas hasta que lo encontraron en este lugar de Getsemaní, y el detonante o la identificación fue el beso de Judas. Yo siempre digo que cuando vayamos a Tierra Santa hay que hacer 3 cosas muy importantes: contemplar, orar y besar. No al que lleva al lado, sino besar las piedras. Este rincón no es muy conocido por los palmeros. La mayoría pasan, pero no, o bien los guías no se les informa adecuadamente, o no son conscientes de que es un sitio que Jesús pisó no una, sino varias veces. Y que gracias a los arqueólogos tenemos la oportunidad ahora de verla y tocarla. Bueno, ahora los hermanos franceses, asuncionistas, que son los custodios de este lugar, han puesto una reja y es más complicado acceder a ella. Bien, hemos dicho que Jesús sube por estas escaleras en dirección a Anás y después a la casa de Caifás. Yo cuando
tenía oportunidad y me escapaba, me sentaba aquí, me ponía en presencia del Señor, miraba solamente este entorno y veía pasarlo tranquilamente con sus discípulos o no, y era un momento en que me abstraía de la realidad y me concentraba en ello. Al final, hay que irse, de todos los sitios hay que irse, me agachaba y besaba un peldaño o dos. Posiblemente alguno de esos lo pisó el Señor. Iglesia de San Pedro de Galcanto. Está al lado de esta escalinata sagrada. Esta iglesia es un santuario, aquí se venera el canto del gallo y la apostasía de San Pedro al Señor. No debemos olvidar que Pedro fue el primer apóstata de nuestra iglesia y llegó a lo que llegó. Es una iglesia moderna, fue destruida en tiempos de los otomanos y en tiempos también de la invasión musulmana, y hay unos vestigios de estilo bizantino y que se pueden ver una vez que accedemos a ella. Tengo que decir que los primeros años, ahora no sé por qué, los primeros años que nos acercábamos del Monte Sion aquí, a este sitio, cuando íbamos cruzando íbamos escuchando el canto del gallo, a la hora que fuese. El gallo cantaba mucho y era reconfortante oírlo en base a lo que hemos leído del canto del gallo en este lugar. Este sitio evoca el juicio de Cristo ante Caifás, las negaciones de Pedro, y lo que hace optar por él, es la prisión de nuestro Señor, que fue en la noche de la madrugada del jueves al viernes, fue metido en estos lugares. El Señor tuvo que soportar con una humildad inalcanzable para el ser humano el silencio del Todopoderoso entre la oscuridad de este sitio. ¿Cuánto amor tenía que sentir por nosotros para llegar a soportar este tipo de vejación? Mi raciocinio humano, torpe, me impide entender este desbordante e infinito amor que él que tenía al ser humano. Bien, en este lugar hay muchas cisternas excavadas, hay sitios como galeras, porque el sumo pontífice podía guardar ciertos regalos que se hacía al templo, eso lo guardaba primero en su casa, en su hacienda, y después se llevaban al templo. Bien, aquí he dicho que es donde tuvo el primer juicio con Caifás. Aquí Jesús fue sometido y sentenciado por un improvisado Sanedrín, no en su totalidad, solamente componentes de él. Aquí se mintió, aquí se oyó una sentencia injusta, aquí se pronunciaron las negaciones de Pedro, aquí se cruzaron las miradas de Jesús y Pedro cuando fue conducido a prisión. Aquí se oyó el canto del gallo, aquí se oyó el silencio de Dios. Jesús fue condenado a muerte, pero como era de madrugada, no querían molestar a Pilatos. Así que lo único que tenían que hacer, y teniendo los poderes que ya le habían contado que tenía, al Salvador lo ataron, aparte después de abofetearlo, que eso ya lo conocemos esta historia, lo ataron y vaciaron un pozo que los judíos suelen tener en su hacienda, en su vivienda, de agua de lluvia, con que se purifican, son perdonados sus pecados mediante la purificación de agua pura. Bueno, pues vaciaron ese pozo, que se venera allí, este sitio, le ataron al Señor una cuerda en la cintura y lo bajaron allí. Imaginaros que el Señor en ese momento estaba ya con cierta fiebre, cansado, había sido cogido, apresado, pataleado en Getsemaní, subido por la escalera que hemos visto, llegado aquí, nuevamente escupido, abofeteado, y posiblemente tendrían ya heridas, las heridas estaban ya infectándose, y el pobre estaría ya bastante cansado y con fiebre. Bueno, pues imaginaros que lo meten en ese pozo vacío con el agua hasta la cintura, toda la madrugada hasta que fue llevado a Pilatos. El
el creador del mundo, la luz del mundo, nació en una cueva oscura y la última noche con los humanos vuelve a estar en otro lugar lúgubre. Se vio sometido a este desprecio por nosotros y posiblemente elevó su oración hacia su Padre utilizando el texto del Salmo 88, que en esos momentos se estaba cumpliendo en él. Yahvé, mi Dios, Salvador, a ti clamo noche y día, llegue mi súplica a ti, presta oído a mi clamor. Me has echado en la fosa profunda, en medio de las tinieblas abismales. Has alejado de mí a mis conocidos, me has hecho para ellos un horror. Cerrado estoy y sin salida. Me anegan como el agua todo el día, se aprietan contra mí todos a una. Has alejado a compañeros y amigos, y son mi compañía las tinieblas. Bien, el último lugar, el que voy a hacer mención, es el Primado de Pedro, el santuario de Pedro. Es una ermita, un santuario a orilla del mar de Galilea, custodiado por los padres franciscanos, también con unos vestigios bizantinos y un rasgo de una iglesia cruzada. En ella se protege la mesa Christi, es decir, la mesa donde los apóstoles Juan, cuando salen de pescar, se encuentran al Señor con una brasa y unas sardinas. El sitio se venera como tal. Aquí, en este rincón del mar de Tiberíades, tiene un lugar, a mi criterio, otra de las manifestaciones de humildad del Señor. Esto es tremendo, de verdad. Este Dios vencedor de la muerte, muy distinto a la Donais de los judíos, es decir, a ese Dios que ni podían nombrar ni mirar los judíos, enseñar de sumo respeto y que le inspiraban miedo. Pues Jesús aquí se muestra, y si puedo decirle, cariñoso con su criatura. Esta conversación que empieza y que nos comenta Juan, cuando acabaron de comer, el Hijo del Hombre se notaba y le dijo Jesús: Simón, ¿me quieres? Yo considero que estamos ante una de las preguntas más altas y más exigentes de toda la Biblia, porque le dice: Pedro, ¿me amas? Hoy Jesús me interroga a mí y el argumento es el amor. Es conmovedora la humildad de Jesús. Aunque haya resucitado, implora amor, pero un amor humano. El Señor quiere irse tranquilo si tiene la seguridad de que es amado. No te pregunta: ¿has entendido mi mensaje? ¿Has comprendido lo que te he dicho? Lo que he vivido por ti. Me tengo que ir y os pregunto: ¿he suscitado amor en vosotros? A pesar de vuestras tradiciones, ¿me amáis todavía? Allí, junto al lago donde había cambiado su vida cuando les invitó a seguirle, vuelve a repetirle la invitación de entonces, cuando lo eligió. Hay un nuevo inicio que florece por la gracia, para decirnos que la fe va de inicio en inicio, a través de inicios siempre nuevos, y que vivir es la infinita paciencia de recomenzar. Olvidar a Cristo es fatiga inútil, porque sin Él la vida está completamente vacía. Es precioso el momento en que Jesús aparece en la orilla del lago tras una noche fracasada en la pesca. Y el milagro no es que las redes se llenen de peces. El verdadero milagro es que Pedro se arroja al agua porque el amor vuelve a golpear su corazón. Cristo había ido a buscarlo porque la fragilidad no es un obstáculo para seguir al Señor, sino un recurso. El Maestro no se deja impresionar por los defectos de nadie. El milagro es la debilidad incurable, no es una objeción para Dios, sino una ocasión para hacernos nuevos, para renovar nuestra pasión por Él. Y quisiera encuadrar diálogo con Pedro, para terminar.
Simón, hijo de Juan, ¿me amas ahora? No ha pasado que valga, no hay pecado que se haya cometido. 3 veces había dicho Pedro a la criada en Galicantu que no conocía a Jesús. Al maestro lo que le interesa ahora es volver a encender el fuego de aquel corazón amante, pero débil. Cristo formula 3 veces esta pregunta. Estamos ante, para mí, el más bello diálogo de la literatura mundial. Primera pregunta. Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que a estos? Jesús usa el verbo griego ágape, verbo que significa amor profundo, amor grande, amor total, amor de enamorado. Pero Pedro responde solo en parte. Evita la confrontación con los demás y adopta una posición humilde del concepto de la amistad. No se atreve a afirmar que le ama y sobre todo más que a esto que tengo al lado, más que a los otros. Los recuerdos solo le permiten decir, Señor, tú sabes que soy tu amigo. Pero el Señor le hace una segunda pregunta, insiste, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Otra vez Cristo usa el verbo agape. Ya no lo confrontan con los otros. Jesús se dio cuenta. Cada persona tiene su medida. Pero, ¿hay amor verdadero en ti? ¿Hay amor por mí, Pedro? Esto nos lleva a preguntarnos qué es el amor. ¿Lo sabemos realmente? Cuando el amor existe, no te puede equivocar y es evidente. Pero como antes, Pedro evita los términos precisos de la pregunta. Y en lugar de hablar de amor, le habla de amistad. Es como si solo Jesús pudiera usar ese verbo, porque Él sí sabe amar, nosotros no. Esta palabra nos hace temblar. Por ello le contesta, Señor, ya sabes que soy tu amigo. Pero Jesús sigue y le hace la tercera pregunta. Jesús reduce su exigencia ante la respuesta de Pedro. El Creador se hace a imagen de la criatura y empieza a utilizar términos nuestros. Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? ¿Eres mi amigo? Si el amor es demasiado, al menos dame tu afecto. Si el amor te da miedo, al menos dame tu amistad. Pedro, ¿puedo esperar al menos un poco de tu afecto por tu parte? No es la perfección lo que busca en mí, el Señor, sino la autenticidad. Jesús olvida el fulgor del ágape y se pone a nivel de la pobreza de su criatura, porque el amor, el tú, es más importante que el yo. Si el verdadero amor, el que no se pone en un pedestal, sino se pone a los pies del amado. Jesús se convierte en un mendigo de amor y me pide la verdad, un poco de amistad. Dios nos concede estar en el lugar de Pedro. Sí, tú sabes que te quiero un poco, que puedes contar con un poco de amistad entre tanta indiferencia, con un poco de calor entre tanta frialdad. Sí, soy tu amigo y te seguiré porque he entendido que no busca a personas perfectas, sino simplemente a hombres y mujeres verdaderos, con pasión por ti. Tal vez esta sea la pregunta del final de nuestras vidas. ¿Me quieres? Y aunque lo haya traicionado yo 1000 veces, Él me preguntará otras 1000 si le quiero. Y no deberé hacer otra cosa que repetir 1000 veces que sí. Y lloraremos juntos de alegría. Esto es la esencia de nuestra fe. Todo creyente es un creyente en el amor. Mi vida cristiana es una historia de amor por Cristo. La salvación no consiste en que yo le ame, sino en que Él me ame y que yo sea amado. Depende de Él y no de mí. Pero Dios nunca está presente donde falta el amor. Tenemos que volver a enamorarnos de Jesús, quererlo como enamorados, como locos de amantes. Cuando uno se enamora, parece demente. Y enamorarnos con todo el corazón, con todo el alma,
con toda la mente. Es decir, amar a Dios no es como un esclavo, sino como un amante entregado. Entonces, la vida y la fe se llenarán de sonrisas. Muchas gracias. Bueno, pues me ha dejado sin palabras más de uno. Así que me ha dejado sin palabras y no sé si queréis alguna pregunta, hacer alguna pregunta o alguna reflexión o algo, o disparo yo. Bueno, No, pero de contarte, ha ido de lo bueno a lo malo porque ha escogido ese orden de los santuarios. Ha ido de lo bueno que ha sido que ver que Jesús ha resucitado, con lo cual nuestra fe está intacta, y ha ido pasando por todo lo relativamente malo. Lo prendieron en el huerto, lo hicieron subir, lo crucificaron y tal. ¿Por qué ha escogido ese orden y no al revés? Porque no ha sido un orden cronológico de que lo capturaron en el huerto, o sea, de que vivió en cierta parte, en Cafarnaúm, de que estuvo allí en el mar, que hizo el milagro de los peces, que luego lo cogieron, luego lo flagelaron, murió lógicamente, y luego resucitó. Porque ha escogido ese orden y no lo contrario. Mira. yo digo como San Pablo, lo había dicho que es... Porque a lo mejor lo que hubiera sido ver lo que ha pasado y al Sin final fe. la fe está intacta porque es esto. Y quedaros con que la fe está intacta porque resucitó. Quedaros con eso como último mensaje. Pero si yo llego en mi primer viaje a Tierra Santa, me dicen, aquí está el sepulcro de Jesús, y ahí se puede ver la calavera, y ahí se puede... Todo que yo, aquí, como cristiano desde chiquitito, a mí se me desmoronaría todo. Porque nosotros creemos en un Dios vivo, no muerto. Creemos en una persona que el Evangelio está vivo, no muerto. Y como él dijo, es un Dios de vivos y no de muertos. Entonces, para mí me impresionó aquel más, y a medida que iba conociendo sitios, pues iba tomando mis notas y me gustó. Este particularmente, el último que he citado, es que yo me veo en ello. ¿Cuántas veces hemos negado? ¿Cuántas veces hemos pecado? Pero en cambio Él siempre está ahí. Y siempre nos extiende sus brazos, su palabra y su perdón. Entonces, he ido pegando esos saltos porque, primero, la gloria. He hecho pie en la gloria. He querido hacer un poco, una pequeña pincelada, no da para más, de su pasión, de lo que sufrió por nosotros. Y por último, yo particularmente, a través de la conferencia, le he dado mi sí a seguir y en creer en él. A mí me mueve, como historiador, yo creo en Jesús de Nazaret como hombre, pero mi fe me mueve a Cristo. El Mesías era, en arameo era el ungido, y en árabe el ungido era Cristo, el Cristo. Entonces, yo creo en ese Cristo resucitado. Y aparte de que lo creo, intento hacer apología de él. Los judíos no hacen apología del judaísmo. Ellos no se preocupan de tener misioneros y misioneras expandiendo el judaísmo. Ellos están encerrados en su fe porque son conscientes de que su Dios es el único y verdadero y no le hace falta tener que extender su fe. No sé si he contestado. Sí. Y luego la otra cosa, yo estaba ahí por suerte o por desgracia debido a motivo de trabajo, ¿no? Y hubo una cosa que sí me impactó, y esto me impactó en muchas cosas que tú has visto aquí, pero hubo otra que fue Belén. Belén me impactó muchísimo, ¿Por qué no has tocado Belén? Si fue donde arrancó Jesús. Bien. Belén, aquí habla ya el historiador. En Belén, incluso, yo no voy a revelar nada nuevo, ni voy a cargar los nacimientos, ni nada. Juan Pablo II ya lo dijo. Teníamos que hacernos la idea de que a lo mejor Jesús no nació en Belén. Porque a Jesús siempre llaman Jesús de Nazaret.
Y los romanos, que solían escribirlo casi todo, no hay ningún historiador romano que haga referencia ni siquiera, y eso cosa que yo me alegro, a los mártires, cuando fueron decapitados tantos niños por Herodes, cosa que me alegro. Hubo un censo de Quirinio en Siria, y ateniéndonos, claro, es que aquí jugamos con las fechas. Jesús no nació un 25 de diciembre, ni tampoco nació el día 1 de nuestra era. Se cree que nació entre el 6 o el 7. Jesús, viene el texto, que vivió en la época de Herodes. Y Herodes, cuando se promulgó dicho censo por Quirinio, Herodes ya había muerto. Lo más normal, y yo no lo digo, lo más normal, lo ha dicho un papa, lo más normal es que Jesús no naciese en Belén. Pero oye, Eso no lo sabía. esto son fechas, Eso no lo sabía. Bueno, son fechas. Yo no me quiero cargar ahora vuestro nacimiento, en vuestras casas, ni lo mío, pero son fechas, ¿eh? Y no coincide. Y no coinciden. Vale. Perfecto. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguien quiere? Vicente, por favor. Más que una pregunta, es una consulta. Ayer en el programa que emite semanalmente, que luego se puede observar una repetición de Enrique Romero, el programa sobre lo que es la Semana Santa ayer, en una de las partes del programa aparece visitando un lugar que él anticipa que es extremadamente difícil de contemplar, que es la escalera que ha citado usted. Creo que debe ser esa porque actualmente está protegida. Está protegida. Todos los escalones con madera porque hay un desgaste bastante severo de los propios. De madera y de una cerca, la han cercado. Exacto. Entonces también dijo que había unos orificios en la madera en donde se podía contemplar algunas manchas de sangre que todavía permanecían. Eso admite una cierta duda, ¿no? Eso ya roza el ámbito teológico, no histórico. No hay, los historiadores nos basamos en algo empírico ya, pero se toca el mundo al igual que el pozo, que yo he sacado una imagen, el pozo que nos hacen visitar y bajamos de una roca caliza, hay ciertas vetas rojizas. Entonces el guía nos dice que al Señor lo bajaron allí, ese mismo, y que los siervos, los criados de los sumos sacerdotes, lo cogían del brazo y le hacían golpearlo con las paredes y ahí está la sangre de... Vale. Las vetas siguen allí, pero no de sangre. Entonces, esa escalera está en el lugar que usted ha citado, que ahora está protegido por una reja. Sí, supongo que será. Esta es la que más se venera. Hay otras, pero arqueológicamente no están demostradas que fueran del tiempo de Jesús, que fueron construidas en el tiempo de Herodes, antes de Jesús. Hay varios accesos, y hoy más, hoy con las modernidades que hay, se pueden por las carreteras acceder al monte Sión, desde Semaní, se va en autobús, se puede ir andando, pero se va en autobús. Y al monte Moriah, si nos dejan entrar, el monte Moriah es donde está la explanada del templo, la actual explanada del templo. Si la cosa no está mal, allí tiene jurisdicción siempre los israelíes. Los israelitas son los del Antiguo Testamento, los actuales son los israelíes. Están presentes allí como fuerza de seguridad para proteger a los palmeros. Pero aquello, digamos que el que manda son los musulmanes. Entonces, si tenemos oportunidad de ir allí, también se puede subir por otra escalera para ascender al templo, a lo que queda. ¿Una pregunta más? Yo respecto a los trozos de la cruz que
dicen que son de Cristo y de todo esto, ¿esto es verídico o...? Mira, hay, es que ya de lo que he dicho de Belén, a lo mejor lo que voy a decir más va a ser peor. A lo mejor Hay reliquias de pluma de ángeles, hay reliquias de bastones de pastores, hay reliquias de trozos del madero de Jesús. Como te he comentado antes, la tradición romana era una vez que el reo, porque no debemos olvidar que Jesús tuvo muerte de reo, no de rey de los judíos, sino de reo. Y fue condenado en cierta manera por sedición contra el emperador. Bien, entonces había los palos verticales, los estipes y los patigos. Bien, entonces una vez que lo desencajaban, lo bajaban, se tiraba detrás, si os recordáis cómo estaba la cantera, se tiraban allí y ahí se dejaban. Eso cuando llovía se inundaba de agua. Bien, pues Santa Elena, la madre del Constantino, quiso ir en busca de la cruz y dice que la encontró. ¿Cómo la encontró? Pues vaciaron esa cisterna, porque eso estaba lleno de agua, toda esa cantera que la había abandonado y yo certifico que es cantera porque yo he entrado y se ve todavía la obra del cincel y del martillo de haber rasgado la piedra de esa cantera, un trozo, concretamente en la capilla de Santa Elena. Bueno, parece ser que pusieron varios patíbulos, hablan cruces, patíbulos allí, y hicieron pasar a enfermos. Daba la casualidad que hubo uno que donde pasaba y tocaba el enfermo se quedaba curado. Esa fue la cruz que Santa Elena se llevó a Bizancio, a Constantinopla. Pero ahí no quedó todo, sino que el barco se hundió. Con lo cual, los trozos que existen hoy en día, ¿quién sabe? Son leyendas piadosas, leyendas que nos gustan escuchar, leyendas, bueno, pero ahí están. Perfecto, pues, perdona, dime. Paco, Dime, me dime. llama muchísimo la atención el episodio del pozo. ¿Perdón? Del pozo. Del pozo. Perdón, David. Porque lo desconocía completamente. ¿De dónde procede ese relato? En los evangelios no está, ¿no? Y en los canónicos. No. ¿De dónde procede la información? La información es de allí porque la casa de Caifás, que se ve que está allí, por los sitios, por las mazmorras, por las despensas que había para dejar las ánforas llenas de ofrendas al templo, las guardaban allí fresquitas. Y existían pozos y ese no en concreto. Eso es otra tradición oral que se transmite a los que vamos allí. Y que los padres asuncionistas franceses lo están cuidando para que eso sea así. Realmente Jesús, no sé si os acordáis de la película de Mel Gibson, ahí después de la azotar y eso se ve en una de estas supuestas mazmorras y la Virgen María, el sonido del corazón de Jesús, ella lo ve perfectamente a través de los sillares. Jesús se agacha y se ve el Señor que estaba ahí. Posiblemente el Señor estaba en este sitio. Pero insisto, es una de las tantas que hay leyendas piadosas de que dicen que el Señor fue depositado allí atado y dejado allí casi toda la noche. Por miedo a que hiciera algún tipo de milagro, alguno de esos de escapar, porque ya sabían que tenía ciertos poderes. Todo esto es muy cogido con alfileres, cuidado. Aquí siempre está el tema teológico. Aquí sobre nosotros, en nuestra cabeza está el tema teológico, el de la fe. No quiero decir eso. Claro, como no es nada de Que no viene, de los no viene. canónicos, Solamente habla del juicio severísimo del Sanedrín en la casa de Caifás, el abofeteo, de que se rasgó el sumo pontífice la vestidura cuando le dijo tú eres el Mesías, etc. Sí, pero vamos, claro que la tradición oral del lugar, la que transmite, Mira, la que transmite este relato. Yo, con lo que he estado estudiando y sigo estudiando,
no hay 4 evangelios. Más o menos controlado hay 38. ¿Y por qué es que esto sería ya tema de otro debate? Interesantísimo. Los padres de la Iglesia, y no me preguntáis más cosas de estas porque si no vamos a seguir hablando. Los padres de la Iglesia, ¿por qué eligieron a 4? Eligieron a 4 por los 4 puntos cardinales. ¿Sí? Y los 4 puntos cardinales, la primera inicial, en hebreo de los 4 puntos cardinales, se confesiona con el nombre de Adán. Hasta aquí puedo leer. Si no, nos tendríamos que abrir mucho más. Ya no ha adelantado cuál va a ser la siguiente conversación. Bueno, has puesto un caramelito en la boca. Muy bien, pues si no queréis nada más, Jesús, agradecemos.